Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema es, ¿serán los últimos días? Aquí voy a leer, yo comenzando a leer Lucas 21. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Fíjate que algo extraordinario aquí. Vemos de que el Señor ya se iba, pero él, antes de salir del templo, vio que los ricos estaban echando las monedas ahí. Y aquí la viuda trae las 2 únicas blanquitas, las 2 únicas moneditas que tiene. Y el Señor, tal vez los demás no sabían que ella era viuda, pero el Señor la conocía desde mucho tiempo atrás a esta mujer. Y el Señor ve que realmente nada. Si el Señor Jesús dijo que ella dio todo y que se quedó sin nada, era porque Él sabía, conocía desde el bolsillo de la mujer hasta el corazón de esta mujer. Y esta mujer había dado todo. Y aquí el Señor pone a esta mujer, que nunca vamos a saber el nombre, pero lo más importante es la acción que esta mujer tuvo. Muchos de nosotros queremos hacer muchas cosas para que otros sepan. Queremos hacer muchas cosas para que otros, y queremos que nos conozcan, así como Babel, que dijeron: nos vamos a hacer de un nombre. Yo les decía eso la vez pasada en el estudio bíblico, que Babel quería que ser reconocidos. El hombre siempre ha buscado ser reconocido, siempre ha buscado la gloria, siempre ha buscado el reconocimiento, siempre ha buscado el orgullo, el ego, siempre los quiere llevar más allá. Mas Dios dice que de lejos ve al humilde, de lejos ve al orgulloso y de cerca al humilde. Pero aquí nos vamos a enfocar más en lo que sigue en la parte de abajo. Fíjate algo bien increíble. ¿Cómo es posible que nosotros nos demos lo que nos sobra, pero no le damos a Dios lo que nosotros por gracia hemos recibido? Aquí el punto es de que nosotros a veces queremos dar a la iglesia lo que nos sobra, o lo que ahí ya queremos sacar de la casa. No, el Señor requiere todo requiere del corazón. Lo mejor para el Señor, para la casa del Señor. Entonces aquí vemos esta situación. Y antes de salir de ahí, antes de enfocarme yo a lo que voy, vemos cómo es que el Señor sale de ahí pensativo. Dice que fue y se sentó frente al monte de los olivos, donde estaba Jerusalén. Los judíos, los discípulos, comenzaron a seguirle, comenzaron a ver de qué manera llegar hacia él, porque vieron quizás que él estaba triste hasta cierto punto. Entonces dice: y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Fíjate que todos admiraban el templo. Bueno, aquí entonces dice: y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Él estaba hablando de 2 cosas ahí. Estaba hablando tanto del templo físico como del templo de las personas. Fíjate que aquí mucha gente se enfoca mucho en lo que era el edificio, pero Dios, el Señor Jesús, estaba hablando del templo espiritual también. Había mucho por qué seguir adelante. Había mucho por qué estar en la búsqueda del Dios Altísimo. A veces nosotros como humanos, cuando algo no va bien, cuando ya el Señor ha respondido la respuesta, ya nos ha dado a nosotros el
la respuesta de aquella petición que le hemos hecho, ahí baja nuestro nivel y baja nuestra búsqueda. Y no es porque seamos malos, es porque somos hasta cierto punto mal agradecidos, porque al Señor se le busca en la pobreza, en la riqueza, se le busca en la enfermedad, en la bonanza donde tenemos todo. Y eso es lo que nosotros, pero todos somos así, no solamente una persona en específico, ni no solamente ellos en específico, todos somos así. El problema es de que nosotros no podemos ver más allá, ni nunca vamos a entender los planes de Dios. Aquí el Señor está a punto de dar unas señales. Fíjate que los discípulos le hicieron dos preguntas al mismo tiempo. Le dijeron y le preguntaron diciendo: Maestro, estos son los discípulos que le preguntaron a él, diciendo: ¿cuándo será esto? Estaban hablando del templo. ¿Cuándo era que el templo iba a ser destruido? ¿Y qué señales habrán de suceder cuando estas cosas pasen? Ellos preguntaron, tenían igual que nosotros las mismas preguntas. Y aquí vamos a ver cómo el Señor comienza. En Lucas 21:8 dice: Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Fíjese lo que dice Lucas 21 y mire lo que dice Marcos 13. Marcos 13:5 dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Todos los tres comienzan con esto: mirad que nadie os engañe. Al Señor Jesús le interesaba mucho que tú y yo no fuéramos engañados. Al Señor Jesús le interesaba mucho que tú y yo oyéramos la doctrina, no doctrina de hombre, sino doctrina del Dios Altísimo, del Dios poderoso, del Dios soberano, el Dios misericordioso, aquel Señor que no quiere que nadie se pierda. Pero muchos estamos dormidos espiritualmente, ya no anhelamos aquello que anhelábamos al principio, en los primeros días, cuando nosotros le habíamos conocido, que todo dábamos gracia. Ahora se nos olvida muchas veces hasta leer la palabra de Dios en el día. Se nos olvida sentarnos a tomarnos una taza de café, porque ya esto está tan ajetreado, esto está tan alborotado. Fíjate cómo la Biblia habla de todas estas cosas que van a pasar y que nosotros estamos viendo hoy en estos últimos días. Y luego dice: y cuando oigas de guerras y de sesiones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Acordémonos de guerra, ya vamos por la Segunda Guerra Mundial. Todavía el Señor no ha venido. Él estaba hablando de todas esas guerras, pero va a haber una guerra. Ahorita hay una guerra grande. Es la guerra espiritual que tú y yo no nos damos cuenta, pero el enemigo hoy se ha levantado. Cuando el Señor decía, entonces les dijo: se levantarán nación contra nación. Eso ya lo hemos visto y lo seguimos viendo. Pero aquí cuando dice: y se levantará reino contra reino, está hablando de los dos espíritus en pugna que están también, que es el Espíritu de Dios y el enemigo. El enemigo siempre va a querer obstaculizar el plan de Dios. Lo que debemos de hacer es orarle al Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces decimos: ¿por qué? ¿Para qué? Ay, Señor, mira que cómo es posible, porque a mí. ¿Quiénes somos nosotros para que no nos pase? Nosotros no somos diferentes a los demás. Nosotros también somos como cualquier otra persona. La diferencia es de que la palabra de Dios dice que vamos a pasar situaciones, vamos a pasar preocupaciones, vamos a pasar aflicciones, pero queremos que todo nos vaya bien. Todo queremos que nos vaya bien, pero hay cosas que es necesario que pasemos para que nuestra fe sea gigante, para que nuestra fe, para que aprender en la vida, siempre hay que tener caídas. Nosotros debemos de confiar en el Señor, debemos de estar confiados
confiamos en Él y le damos gracias al Señor porque el Señor ha abierto el camino. Y fíjate, aquí vemos como el reino contra reino. Aquí está hablando del reino espiritual también. El reino espiritual se ha levantado contra los hijos de Dios y tiene tan cegado al mundo que el mundo ya lo ve todo tan natural, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos de reconocer las tácticas que tiene el enemigo para cuando nos quiere amedrentar, cuando nos quiere destruir. Y dice, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. ¿Acaso no estamos pasando una peste hoy en estos tiempos? Tenemos que cambiar muchas veces el lenguaje, la forma de hablar. Muchas veces no decimos las cosas como son. Muchas veces nosotros usamos malas palabras. ¿Por qué vas a usar malas palabras cuando con esa misma boca adoras al Señor? Con esa misma boca tú amas al Señor. Y aquí más abajo dice, entonces dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Qué terrible es que a ti te digan, ahora a ti nadie te está preguntando y te está diciendo, oye, tú eres cristiano, si tú eres cristiano te vamos a llevar preso, tú no puedes tener una Biblia. Ahora tenemos la Biblia, pero qué pena que la tengamos en el carro desde el domingo que ya dejamos de ir a la iglesia, ya la Biblia ya no la leímos o la tenemos en el mismo lugar donde la dejamos hace 7, 8 días. ¿Por qué? Porque nos interesan hacer otras cosas, nos interesan ver otras cosas diferentes de las cuales al Señor le agrada. No estamos en la búsqueda total de Él. Y dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Fíjate bien, y esto será para dar testimonio. Cuando nosotros somos hijos de Dios, debemos de adorar el evangelio. Muchas veces hay gente que dice, hermana, hermano, venga a orar a mi casa, venga a orar a tal lugar. Pero de nada sirve que vayamos a orar en ese lugar, que vayamos a ungir, si los demonios que están adentro, la gente no ha cambiado, la gente sigue tomando, sigue usando drogas, la gente sigue diciendo malas palabras, siguen habiendo. Primero necesita el Señor entrar a ese corazón para tomar posesión de todo lo que tú tienes. Acuérdate lo que te explicaba en el estudio bíblico. Es bien importante saber cómo Dios hace la diferencia hasta de tus pertenencias cuando tú eres hijo de Dios. Habíamos visto que en Éxodo, en Éxodo claramente el Señor Dios Todopoderoso, cuando le dijo a Moisés, dile a Faraón que nada de lo de mi pueblo va a perecer, porque yo lo voy a cuidar, ni los perros van a ladrar de los hebreos. Fíjate cómo es posible que el Señor hasta de tus animalitos, Él está cuidadoso. ¿Cuánto? Pero de nada sirve, porque todo eso se puede ir cuando el que vive adentro no ha cambiado. Necesita cambiar el de adentro, porque todo el mundo puede venir a orar por mi casa, pero si mi casa y yo, o pueden venir a orar por mi negocio, o pueden venir a orar por cualquier cosa, pero si yo no he cambiado, Dios no habita donde hay pecado. Lamentablemente es así. Por eso cuando el Señor llegó y tocó tu vida, a Él le interesaba entrar aquí primero, y poco a poco el Señor va haciendo cambiar nuestro pensamiento. Yo no sé cuántos el Señor le está hablando hoy en esta mañana. Yo no sé a cuántos el Señor te está hablando hoy en esta mañana. A mí me ha hablado de la paciencia. Yo últimamente quizás yo le quiero echar la culpa a los años. Yo digo, antes tenía más paciencia, ahora ya no tengo paciencia, pero hay que trabajar en la paciencia. Ayer el Señor me probó en la paciencia desde las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 horas. ¿Cómo es posible? Dije yo, que esto yo sé que puede pasar en los países del tercer mundo, pero no aquí en América, Señor. ¿Cómo es posible que yo no encuentre a alguien que me ayude? En el teléfono me dicen una cosa, pero cuando llego a la tienda me dicen otra. Dios mío, aquí solamente tú puedes cambiar esta computadora, tú puedes darme gracia delante de la gente, tú puedes abrir. Eso es confiar en el Señor, pero hay momentos en que tú te aturdes. A mí me pasó el día de ayer. Entonces yo no sé a cuántos el Señor nos está hablando hoy en esta mañana. Y dice,
proponed en vuestros corazones. Mire, ahí está la clave. Proponed en vuestros corazones, porque de aquí viene al pensamiento, del pensamiento sale a la boca y de la boca sale lo que somos, el testimonio. Como nosotros hablamos, así nosotros somos. Entonces dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en nuestra defensa. Dios va a abrirte puertas, Dios nos va a dar la palabra en el momento correcto, Dios nos va a dar la palabra y la gracia en el momento que la necesitemos. Así estemos frente a un juez, asistemos frente, cuando el Señor ya da una palabra, el Señor no es como nosotros. Ahora te portaste mal y yo ya te había dicho que te iba a dar. Así somos nosotros con nuestros hijos, ¿sí o no? El niño, mami, dame esto, dame lo otro, yo te lo compro, hijo, yo te lo compro. Ya se lo compraste, pero ¿sabes qué? Aquí lo tengo, pero no te lo voy a dar porque te portaste mal. Tienes que probarme que te portas bien. Dios no es así. Cuando Dios ya te dio una promesa y ya te dio una palabra, no tienes por qué andarle preguntando a mengana, fulana, a sutana. Créelo en tu corazón que Dios no cambia, Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Qué hermosa esta palabra. Yo no sé a cuántos le está hablando el Señor hoy en esta mañana. Póngame ahí, por favor, si usted está entendiendo, si el Señor le ha hablado de alguna o de otra manera a usted, de cualquier manera. A mí me ha hablado el Señor aquí en este mensaje, la paciencia que tengo que tener, el entendimiento que tengo que tener, la sabiduría de cómo guiarnos, porque van a venir muchos y muchos que van a venir en el nombre de Jesús. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque muchos van a venir en su nombre. Aquí no dice que van a venir en el nombre de ellos o en el nombre de Satanás. No, van a venir en el nombre de Jesús, porque cómo nos van a engañar a nosotros, a los hijos de Dios, hablándonos de Jesús, hablándonos del Señor, hablándonos de las cosas buenas. Pero qué cosas buenas tenemos que hacer, qué cosas hay detrás de todo. Por eso nosotros cuando le hablamos del Señor, nos guiamos por las sagradas escrituras. No es porque yo creo, no es porque yo pienso, no es porque yo digo una cosa y hago otra cosa contraria. Tú y yo debemos de honrarle al Señor de todas las maneras posibles. Y dice en el número 15, porque yo os daré palabra y sabiduría. Mire qué lindo. Y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Ahí muchos se van a levantar en contra de los hijos de Dios, pero el Señor nos va a dar la victoria. El Señor, mira, yo te pongo un pequeño ejemplo, pero yo no sé si tú pasaste una situación difícil ayer. Yo no sé si hoy estarás a punto de pasar una situación difícil. La palabra de Dios dice que vamos a pasar problemas, vamos a pasar situaciones. Nunca dice aquí que vamos a estar de victoria en victoria. Aquí el Señor dice que vamos a ser probados como el oro fino. Vamos a ser probados desde nuestra paciencia hasta los acontecimientos. Nosotros debemos de cubrirnos con la sangre poderosa todos los días de Jesús, cubrir a nuestros hijos, cubrir a nuestros nietos, aún aquellos, como yo les he dicho, que no hemos de conocer. Dios está contigo y conmigo, no hay por qué temer. Él nos va a dar la gracia delante de las personas, Él va a poner la palabra en nosotros. Muchas veces no la vamos a ver ni pensado, sino que de repente va a salir de nosotros. Hay que confiar. Nuestros hijos, si andan lejos de nosotros, si tú y yo oramos por nuestros hijos, así tú estés lejos de tu hijo, así tú estés lejos de tu hija, el Señor, la mano de Dios puede hacer mucho más que tú y yo. A veces nosotros queremos tomar el lugar de Dios cuando nuestros hijos están en problemas. Queremos rápidamente salir a ayudarles. No, deja que tus hijos también confíen en el Señor. Deja que tu esposo o tu esposa confíe en el Señor. Deja que tu casa confíe en el Señor. Pero hay una manera de la cual tú les puedes ayudar mucho. Orando tú por tu familia. Yo no sé a cuántos el Señor le está hablando hoy. Entonces aquí dice en el 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres
y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Fíjate que esos tiempos terribles vienen. Aquí muchos van a decir: no, yo no quiero que vengas a mi casa porque tú eres cristiano, nosotros no queremos morir. Mire, aquí hay alguien que me está hablando de Cristo, aquí hay alguien. Esos tiempos vienen. El problema es de que ahora que tenemos tiempo de hablar de la palabra de Dios, no lo estamos haciendo. Ayer alguien me decía, llevemos la palabra de Dios por la radio y la televisión. Vamos a llegar a muchos lugares que quizás no tenemos la fortuna de ir físicamente, pero por medio de estos medios, sabiéndolos utilizar, vamos a llevar la palabra de Dios. Que nada nos pare, que nada nos pare. Esto lo vamos a continuar el día jueves porque ya estamos más atrasados, más adelantados. Yo no sé cuántos indudablemente escucharon estas palabras. Esto sería un aproximado 70 años. Fíjate que 70 años antes ya lo habían profetizado muchos de los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, 500 años antes ya habían profetizado todo esto, lo que pasaba, lo que iba a pasar en ese tiempo que el Señor estaba hablando. Todo esto el Señor desde el principio lo viene hablando, y falta mucho para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros están pensando: ay, hace mucho tiempo dicen que viene y no viene. Gracias a Dios que el Señor no ha venido, porque todavía hay familia nuestra, familia tuya, que no le conoce al Señor, que no anda en los caminos del Señor. Imagínate si ahora una tormenta, un huracán hace grandes desastres, hace grandes problemas y la gente corre desesperada de un lugar para otro. ¿Cuánto no más si la tierra se abre en dos? ¿Cuánto no más si el sol deja de salir? ¿Cuánto no más si la luna deja de salir? ¿Cuánto no más si hay fuego, agua, lluvia? Hay de todo eso. El ser humano no está listo todavía para ver esas cosas. Por eso dice la palabra de Dios que eso será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Shalom, shalom, shalom.